Bienvenido a Explain, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. La neuralgia del trigémino. Introducción. La neuralgia del trigémino puede causar un dolor agudo o una sensación de ardor, hormigueo o parálisis en la cara. En la mayoría de los casos, el tratamiento de esta enfermedad requiere del uso de medicamentos orales. Si los medicamentos no logran controlar el dolor, es posible que se necesite cirugía. Este programa le ayudará a comprender mejor esta enfermedad, junto con los beneficios y riesgos de los diversos tratamientos. Anatomía. El nervio trigémino es el responsable de la mayor parte de la sensibilidad de la cara. Hay un nervio trigémino en el lado derecho de la cara y otro en el lado izquierdo. La parte principal del nervio o ganglio está localizada en la base del cerebro, muy adentro del cráneo. Desde la base del cerebro, el nervio se divide en 3 partes o ramas. La primera división, conocida como B1, proporciona sensibilidad al ojo, al párpado superior y a la frente. La segunda división, conocida como B2, proporciona sensibilidad a la mejilla, al párpado inferior, a las fosas nasales, al labio superior y a la encía. La tercera división, conocida como B3, proporciona sensibilidad al área de la mandíbula, al labio inferior y a la encía. La tercera división, o B3, también controla los músculos que se utilizan para masticar. Síntomas y sus causas. La neuralgia del trigémino se caracteriza por un dolor agudo en la cara. El dolor dura unos cuantos segundos y puede extenderse al resto de la cara. El dolor normalmente se limita a una sola división del nervio trigémino. En el tiempo que transcurre entre los episodios de dolor agudo, el paciente normalmente no siente ningún dolor. Existen sitios específicos en la cara del paciente, como la comisura de la boca, la encía o el labio, que pueden actuar como un punto de activación. El dolor se puede desencadenar cuando se toca uno de estos sitios. El dolor puede ser tan agudo que el paciente puede abstenerse de comer o hablar por temor a desencadenarlo. Todavía no se sabe la causa específica del dolor. Comúnmente se acepta que la neuralgia del trigémino es provocada por una compresión anormal del ganglio del nervio trigémino, debido a que un vaso sanguíneo normal se ha vuelto más rígido con la edad. Otras causas de la neuralgia del trigémino incluyen tumores, esclerosis múltiple y vasos sanguíneos anormales. Sin embargo, estas son muy raras. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente, www.patient-education.com. Más de 5,000 videos y tutoriales.
Tratamiento médico. Los medicamentos orales normalmente mejoran los síntomas de la neuralgia del trigémino. Estos incluyen medicamentos que en general se toman para las convulsiones. Se podrían probar otros medicamentos que se usan para ayudar a los pacientes a relajar los músculos. Si estos medicamentos, solos o combinados, no consiguen reducir el dolor, o el paciente no los tolera debido a sus efectos secundarios, se puede recurrir a la cirugía. La opción quirúrgica y los procedimientos. Existen muchas opciones quirúrgicas. La mejor opción depende de la edad, la condición médica y las expectativas del paciente. Con la ayuda del cirujano, el paciente decide qué opción es la más adecuada en su caso. Esta sección cubre las opciones de tratamiento quirúrgico más comunes, que incluyen inyecciones de alcohol o glicerol, risotomía por radiofrecuencia, también conocida como lesión DRF, compresión con globo, descompresión microvascular, radioterapia con gamma knife. Algunas intervenciones quirúrgicas tienen como objetivo destruir la parte del nervio que causa el dolor. Estas se conocen como cirugías ablativas. Otras intervenciones tienen como objetivo aliviar la presión sobre el ganglio. Estas se conocen como cirugías de descompresión. Las cirugías ablativas se pueden realizar bajo anestesia local o general. El nervio que envía la señal de dolor se puede cortar cuando sale del cráneo antes de llegar a la piel. Esto en general se hace a través de una pequeña incisión en la piel. Alternativamente, se podría inyectar alcohol o glicerol en el nervio para dañarlo. Esto causa una parálisis completa en la parte de la cara donde llega el nervio que fue cortado o inyectado. Cuando se corta el nervio, la parálisis es permanente. La parálisis después de una inyección puede ser permanente o temporal. Por ejemplo, si el nervio se corta justo por encima de los ojos, el centro de la frente perderá toda sensibilidad. Si el nervio se corta justo debajo de los ojos, la parte alta de la mandíbula quedará insensibilizada. Algunos pacientes no pueden tolerar la pérdida de sensibilidad. Antes de la operación, el cirujano puede inyectarle en el nervio un medicamento anestésico como la novocaína. Esta insensibilización normalmente dura poco tiempo, pero sirve para que el paciente sepa si puede tolerar o no la pérdida de sensibilidad. Otros procedimientos ablativos tienen como objetivo lesionar parte del ganglio utilizando corriente eléctrica, lo que se conoce como risotomía por radiofrecuencia o compresión del ganglio con un globo. La risotomía por radiofrecuencia, también conocida como lesión por radiofrecuencia, en general se realiza bajo anestesia local, mientras que la compresión con globo se realiza bajo anestesia general. El médico utiliza rayos X o fluoroscopia para visualizar los movimientos de sus instrumentos dentro del cuerpo del paciente. El cirujano coloca una aguja larga en la mejilla hasta que
a través de un pequeño agujero en el cráneo, la aguja llega a la base del cerebro y alcanza el ganglio. En la operación de compresión con globos, el cirujano utiliza un globo para comprimir el ganglio. Durante el proceso, el paciente permanece anestesiado. Por último, si se utiliza la lesión RF, el nervio se estimula con una pequeña corriente eléctrica para ver la parte del nervio que está más cerca de la aguja. Este proceso, que normalmente no es doloroso, ayuda al cirujano a mover la aguja y colocarla en el lugar preciso. Al paciente se lo duerme brevemente mientras se realiza la lesión. Luego, se permite que el paciente se despierte y se analiza la pérdida de sensibilidad para asegurarse de que haya perdido la sensibilidad en el área objetivo. Es posible que sea necesario realizar más de una lesión antes de retirar la aguja. Además de los procedimientos ablativos, la otra opción es una operación de descompresión que tiene como objetivo preservar la capacidad de sensibilidad de las partes afectadas de la cara mientras se elimina el dolor. Esta operación se conoce como descompresión microvascular. La descompresión microvascular es una operación complicada que se realiza bajo anestesia general. Se recorta el cabello de la parte de atrás de la cabeza, luego se hace una incisión sobre la piel y por último se abre el cráneo. Con un microscopio, el cirujano puede ver el nervio cuando sale del tronco encefálico. Por lo general, hay un vaso sanguíneo que presiona el nervio. Luego, se mueve ligeramente el vaso sanguíneo y se coloca un trozo de material entre este y el nervio para evitar una presión o compresión a largo plazo. Si no se encuentra ningún vaso sanguíneo que comprima el nervio, el cirujano puede seguir adelante con la operación y cortar una parte del nervio para aliviar el dolor. Aunque es poco frecuente, el resultado de la operación puede ser la parálisis. Por eso, es importante discutir estas opciones antes de la operación. Una vez cerrada la piel, se despierta al paciente. La radioterapia es otra opción que se ha utilizado para quemar una pequeña sección del nervio trigémino. Esta radiación en general se administra mediante una fuente de radiación especial conocida como gamma knife. Riesgos y complicaciones. Estos procedimientos son seguros. Sin embargo, existen varios riesgos y complicaciones posibles. Estos son poco probables, pero posibles. Usted necesita conocerlos en caso de que sucedan. Al estar informado, es posible que pueda ayudar a su profesional de la salud a detectar las complicaciones a tiempo. Los riesgos y las complicaciones varían de un procedimiento a otro. Cuanto más complicada sea la operación, mayores serán los riesgos y las posibles complicaciones. Entre los riesgos y las complicaciones que pueden surgir se incluyen aquellos relacionados con la anestesia y con cualquier tipo de cirugía. Los procedimientos de compresión con globo y de descompresión microvascular siempre se realizan bajo anestesia general. Los riesgos relacionados con la anestesia general incluyen, entre otros, ataques cardíacos, derrames cerebrales,
insuficiencia renal, neumonía y coágulos de sangre en las piernas. Estos riesgos serán discutidos con usted en mayor detalle por su anestesiólogo o enfermero anestesista. Pueden producirse coágulos de sangre en las piernas. Suelen aparecer unos días después de la cirugía. Estos hacen que la pierna se hinche y duela mucho. Estos coágulos de sangre pueden desprenderse de las piernas e ir a los pulmones, donde causarán dificultad para respirar, dolor en el pecho y posiblemente incluso la muerte. A veces la dificultad para respirar puede ocurrir sin previo aviso. Por lo tanto, es extremadamente importante que informe a sus profesionales de la salud si se le presenta alguno de estos síntomas. El levantarse de la cama poco después de la cirugía puede ayudar a disminuir el riesgo de que se formen coágulos de sangre. Entre los riesgos que están presentes en todo tipo de cirugía se incluyen los siguientes: infección profunda o al nivel de la piel. Las infecciones pueden surgir en la cara o en el cuero cabelludo. La infección profunda puede alcanzar al cerebro y a los fluidos que circulan a su alrededor. Esta infección profunda se conoce como meningitis. Para tratar estas infecciones profundas, se requiere un tratamiento a largo plazo con antibióticos y posiblemente una operación. Sangrado durante o después de la operación, el cual puede requerir una transfusión de sangre. Cicatrices en la piel. Existen otros riesgos y complicaciones directamente relacionados a esta cirugía. Estos son poco frecuentes, sin embargo, es importante conocerlos. Existe la posibilidad de que el procedimiento elegido no ayude a aliviar el dolor. En este caso, el procedimiento debería repetirse o se debe elegir alguna otra alternativa. En raras ocasiones, la pérdida de sensibilidad puede afectar al ojo mismo. En este caso, el ojo puede lesionarse y dañar la córnea, la capa transparente del ojo. Esto se conoce como abrasión de la córnea. Esto rara vez puede provocar problemas de visión permanentes y ceguera. Los músculos masticadores del lado de la operación pueden debilitarse y causar algo de dolor y dificultad para masticar. Esto suele ser muy bien tolerado por los pacientes. En el caso de la pérdida total de sensibilidad facial, puede ocurrir una condición conocida como anestesia dolorosa. En esta, el dolor puede persistir a pesar de la falta de sensibilidad. Esto puede llevar al paciente a seguir tocando y rascando el área afectada de la cara, lo que provoca daños en la piel y cicatrices. Debido a esto y a la pérdida de sensibilidad, los pacientes deben examinar sus rostros todos los días. Esto ayuda a garantizar que el área insensibilizada de la cara no se infecte ni se lesione. Existen otros riesgos relacionados con los procedimientos específicos. Inyectar alcohol alrededor del nervio podría dañar la piel al rascarse en el área de la inyección. Por lo general, esto no tiene consecuencias y mejora por sí solo. Sin embargo, a veces se necesita cirugía plástica debido a las cicatrices graves. Cuando la aguja se usa para destruir o comprimir el nervio a través del pequeño orificio en el cráneo, la aguja puede causar sangrado dentro o alrededor del cerebro. Este tipo de sangrado puede ser fatal y puede requerir otra operación
para eliminar el coágulo de sangre. En muy raras ocasiones, la aguja también puede dañar otros nervios de la zona, como los nervios responsables de la visión o del movimiento del ojo. Esto puede, en casos extremadamente raros, resultar en ceguera o en visión doble. La operación de descompresión microvascular realizada a través de la parte posterior de la cabeza también puede resultar en una lesión del nervio auditivo y sordera. Esto no es probable, pero posible. Por esa razón, es importante que le informe a su cirujano si tiene problemas para oír, en especial con el oído opuesto. Si su único oído bueno es el del lado de la neuralgia del trigémino, la operación puede causar sordera completa. En estos casos, sería mejor escoger otra opción quirúrgica. El daño al nervio que controla la cara puede ocasionar parálisis facial. Los pacientes podrían verse incapacitados para cerrar el ojo o la boca completamente. Esta complicación puede ser permanente o temporal. También puede salir líquido de la incisión. Esto puede requerir otra operación para reparar la salida del líquido. Se pueden producir coágulos de sangre en el cerebro. Estos coágulos pueden poner en peligro la vida del paciente y, por lo tanto, requieren otra operación. Aunque es posible que ocurran derrames cerebrales que produzcan parálisis permanente o que ocurra la muerte, estas complicaciones son poco probables. Después de la cirugía, usted puede regresar a su casa el mismo día de la intervención o bien unos días después. Todo depende de la operación que se realice. Si se somete a una descompresión microvascular, probablemente pasará algún tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Esto permite que el personal de enfermería controle mejor sus signos vitales y su estado neurológico. Le pedirán repetidamente que mueva la cara, los brazos y las piernas. También le harán preguntas para ver si está pensando con claridad. Se pueden realizar tomografías computarizadas de la cabeza para asegurarse de que no haya coágulos de sangre en el cerebro. Después de la cirugía, probablemente seguirá tomando su medicamento para la neuralgia del trigémino. Con el tiempo, lo dejará de usar dependiendo de la operación que se haya realizado. Pueden pasar unos días a una semana antes de saber si la operación fue exitosa. Debe evitar levantar mucho peso o doblarse hasta la siguiente visita a su médico. Será entonces cuando su cirujano decida si usted puede volver a sus actividades diarias normales o no. También debe asegurarse de llamar a su profesional de la salud si presenta dolor de cabeza agudo, fiebre, problemas de visión o pérdida de líquido por la incisión. Todos estos pueden ser signos de complicaciones graves. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen. La neuralgia del trigémino puede causar dolor agudo o parálisis extrema, hormigueo o ardor en una parte de la cara. La neuralgia del trigémino se trata mejor con medicamentos. Cuando los medicamentos fallan, se debe considerar una opción quirúrgica. Algunas intervenciones quirúrgicas tienen como objetivo destruir la parte del nervio que causa el dolor.
Estas se conocen como cirugías ablativas. Otras intervenciones tienen como objetivo aliviar la presión sobre el ganglio. Estas se conocen como cirugías descompresivas. La elección de la operación depende de la edad, el estado de salud y las expectativas del paciente, así como del consejo del cirujano. Los procedimientos quirúrgicos normalmente son efectivos en aliviar el dolor y mejorar los síntomas del paciente. Los procedimientos quirúrgicos son seguros. Los riesgos y complicaciones son poco frecuentes. Sin embargo, conocerlos le ayudará a detectarlos y tratarlos a tiempo. Gracias por usar Explain.